Bien, vamos a continuar con Hechos, capítulo 2, versículo 41. Vamos a retomar desde el 41 y 42, pero como tal, la enseñanza va a dirigirse del 43 en adelante. En el versículo 41, para que retomemos lo que vimos la semana pasada, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recordemos, retomando un poco de la semana anterior, recordemos que una de las cosas que podemos aprender de entrada sobre la iglesia en sus primeros días, en su primer momento, es que no había una distancia entre el creer, entre recibir a Jesucristo, arrepentirse y bautizarse. Era considerado una acción plenamente natural de un creyente el arrepentirse e inmediatamente bautizarse como una manifestación de su deseo de consagrar su vida al Señor. Vemos que entonces es una invención nuestra, humana, cuando tenemos congregaciones en las que la persona recibe al Señor y luego tiene que pasar el mes del discipulado, y discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, en encuentro, y luego por allá se bautiza. Si yo me ponía a pensar en esto y yo decía, si el apóstol Pedro estuviera entre nosotros hoy en día, él sin duda preguntaría, ¿cómo así? ¿Cómo así si la persona, si ya entendió quién es Cristo y si la persona se arrepintió en su corazón y desea que su vida sea diferente de aquí en adelante y se quiere apartar del pecado, lo más natural es que se haya bautizado? Eso es lo más natural, pero nosotros tenemos cristianos que llevan años en la vida cristiana y no se han bautizado y siguen diciendo que es que están indecisos sobre el tema, ¿no? Ayer en la película que vi de Rescate, en esa iglesia que creo que es Asamblea de Dios. Es una iglesia de Asambleas de Dios, sí. Cuando el pastor dijo pues de qué personas querían, las personas con las que veía ahí que se querían entregar su vida al Señor, se pararon como unas 5 personas y inmediatamente lo hizo ir adelante a recibir al Señor y lo sumergió. Allí él tiene una pileta, sí, y lo sumergió, fue de aquí para acá, lo metió así, y, o sea, delante de toda la congregación. Bautizados de inmediato. Exacto. Nosotros hoy en día no manejamos eso así, pero si nosotros queremos de alguna manera volver a nuestras raíces cristianas, debemos considerar eso. Debemos considerar el que una persona reciba a Cristo y, bueno, en este momento nosotros no contamos con las condiciones para decir bauticémoslo de inmediato, pero sí debería ser algo que inmediatamente lo planificáramos y dijéramos, bueno, mañana nos vemos en Pance y vamos a bautizar a esta persona y quiénes quieren ir y todo el asunto. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué ocurre que hay una diferencia de tiempo? ¿Por qué a las personas a veces las hacen pasar por un discipulado primero? ¿Saben por qué? Porque resulta que, como yo les decía antes, las iglesias, muchas, no todas, pero muchas se han convertido en una especie de centro de crecimiento personal. Entonces las personas muchas veces llegan a la iglesia por primera vez, empiezan a escuchar el mensaje del evangelio, pero llegan acercándose a Dios porque su matrimonio está en problemas, porque su hijo está en dificultades, porque está sin trabajo, y entonces se está acercando esa persona a Dios con los ojos en el mundo y buscando que Dios le solucione los problemas que esa persona está teniendo en este mundo, cuando en realidad lo que Pedro dice en el primer discurso, si nosotros vemos ese primer discurso, es un discurso evangelístico, es decir, es un discurso en el que él expone, mire, ustedes como seres humanos siempre han estado buscando un Salvador que los reconcilie con Dios. Ese Salvador ya vino, se llama Jesucristo, y si no lo aceptas a Él, no tienes posibilidad de salvación. Si no lo aceptas, no hay posibilidad de salvación. Arrepiéntete, que es, ¿qué cosa? Cambia tu manera de pensar. Arrepentirse, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de evaluar las cosas, cambia tu manera de priorizar las cosas. De modo que si alguien viene a la iglesia y está buscando a Dios porque tiene problemas en su matrimonio, una vez que escuche el mensaje del evangelio, ya no debería concentrarse en pensar en los problemas en su matrimonio, debería concentrarse en el hecho de que quiere que su vida
esté controlada por el Señor, rinde su vida al Señor, ¿y qué va a pasar con su matrimonio? Eso va a ser salvado por añadidura, porque ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Por eso cuando dice arrepiéntanse, o sea, cambien su manera de pensar, como si yo vengo a la iglesia buscando que Dios me dé trabajo, porque estoy sin empleo, y yo digo que recibí a Cristo, ¿debería salir de la iglesia el día que recibí a Cristo aún pensando en que mi principal urgencia es el trabajo? No, porque si llegué con esa preocupación y se supone que cambié mi manera de pensar, yo debería salir de la iglesia pensando en una manera diferente. Pensando no en que ya no necesito trabajo, sí voy a necesitar trabajo, pero voy a salir pensando en que Dios va a proveer y que ahora yo tengo es que ser diligente, llenarme de Cristo y el Señor hará su obra. Y si no me ha salido trabajo en una semana o en 2 semanas, entonces yo simplemente voy a estar pensando en que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo voy a estar manejando una manera de pensar diferente. Entonces, si yo antes todos los días me levantaba pensando en cómo voy a resolver el problema que tengo con mi hijo, qué será que voy a hacer para evitar que hoy mi hijo se me vaya todo el día a vagabundear en la calle, etcétera, etcétera, lo que yo voy a decir, mañana mi manera de pensar ya cambió, me voy a levantar temprano, sí, ¿a qué? A orar, a buscar del Señor, a ser excelente en todas las cosas que hago para adorar a Dios, y Dios se encargará de lo otro porque todo lo demás será añadido. Entonces, claro, si realmente esa fuera la palabra del Señor la que se predicara, una persona al llegar a la iglesia angustiado, pensativo, con problemas y una cosa y la otra, y escuchara la palabra del Señor, lo que le tendría que pasar es que inmediatamente dijera, yo de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, o sea, ya me doy cuenta, yo no sé nada, tú eres el que sabe, y de aquí en adelante no quiero más pensar por mí mismo, no quiero pensar más en mis angustias, es decir, en ponerlas de primero, sino que ahora yo quiero que tú, Señor, seas quien se encargue de mis cosas y yo me voy a encargar de estar allí pendiente de todos los asuntos del reino del Señor. Así que por eso Pedro podía decir en su momento, el que se arrepentía inmediatamente era bautizado. Por eso nosotros vemos, y eso no solo lo vemos en este caso, también lo vemos en el pasaje más adelante cuando lleguemos en el etíope. El etíope era un hombre que iba leyendo las escrituras, no las entendía, aparece un apóstol, se las explica, inmediatamente este hombre pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y si un apóstol del Señor no fue capaz de decir, hombre, lo que pasa es que no se puede bautizar a la ligera, no te podemos bautizar de inmediato, primero tienes que hacer un curso, sino que por el contrario, un pastor, un apóstol del Señor, inmediatamente dijo, nada impide que seas bautizado, aquí hay agua, hagámosle. Nosotros, ¿qué autoridad tenemos para retrasarle a alguien el que ingrese más profundamente en una relación personal con el Señor? No tenemos autoridad para hacerlo. No tenemos autoridad para hacerlo. ¿Ya? Ahora, otra cosa es que yo diga, bueno, lo que pasa es que tenemos bautizos dentro de una semana o dentro de 2 semanas porque es la agenda de la iglesia. Pero no, el asunto es que yo no puedo dilatarle a una persona y decirle, no te puedes bautizar a menos de que hayas hecho el curso primero. No, si la persona en su corazón ha sido tocada por el Espíritu Santo, esa persona va a decir, yo me quiero bautizar. Yo me quiero bautizar. Lo que nosotros vemos es que 3,000 personas en el primer discurso de Pedro, inmediatamente fueron bautizadas. Fueron bautizadas. Ahora, pero vemos que, ¿qué pasaba con esas 3,000 personas? El versículo 42 no lo dice. Esas 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después dice, y vamos a estar desglosando esto, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Los que habían creído estaban cómo? Juntos. Mire que, no, es que yo me congrego en mi casa, yo oro en mi casa. Algo natural de un cristiano debería ser el desear congregarse. ¿Congregarse qué es? Por lo menos ir a una célula que esté cerca de su casa.
No, es que los martes mi vecina que es cristiana hacemos un grupo de oración y leemos la palabra y reflexionamos y compartimos un cafecito con galletitas, en fin, eso por lo menos es estar juntos, pero no existe tal cosa como no, yo veo enlace y con eso me basta. O sea, lo natural de un cristiano, porque es que por eso estamos estudiando Hechos, para ver qué fue lo natural, o sea, qué fue lo que el Espíritu Santo de manera sobrenatural motivó a que de manera espontánea, natural, fluida, ocurriera en la iglesia cuando recién nació. Nadie dice, mira tan raro ese bebé, acaba de nacer y ya está tomando seno. Nadie dice eso tan raro. ¿Por qué? Porque es lo natural que pase. Es lo natural que un bebé nace, le ponen el cenito, le estimulan la boquita y el bebecito se agarra de ese seno materno y no lo suelta hasta que se sacia. Es lo natural. Nadie dice tan raro, mira ese bebé se hace popó en los pantalones, en el pañal y se pone a llorar. Nadie dice eso es raro. Todo el mundo diría eso es lo natural. Imagínese una mamá, y yo lo hablaba esto ayer con una persona a la que tuvimos la oportunidad de discipular ayer en la casa. Imagínese que una mamá lleva a la hija, se casa la hija ese primer día, y la ceremonia es a las 7 de la noche, se acaba la fiesta a las 10, el esposo se va con su esposa para la casa o para donde van a pasar la noche de bodas, y usted se imagina que a las 10 de la noche se vayan y a las 10:30 la mamá esté llamando o el papá esté llamando a alguno de los dos a decirle, ¿y qué están haciendo? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va la vida de casados? ¿Qué cuentan? No, nadie. Todo el mundo lo que pensaría es, no hay que llamarlos, están en su noche de bodas. Nadie en su sano juicio se lo imagina. ¿Qué estarán haciendo? Seguramente jugando parqués. No, todo el mundo estaría pensando, naturalmente han de estar teniendo intimidad, porque es lo natural, porque es lo que se espera. Ahora, habrán excepciones. Hay un caso en la historia de un hombre que se casó, un rey, y pasaron 8 días, 15 días y nada que se acercaba a su esposa. Obviamente uno sabe, ahí si uno dice algo raro pasa. ¿Por qué? Porque lo natural no es eso. Entonces la primera iglesia, Hechos capítulo 2 nos muestra lo que es natural de la iglesia, lo que es natural del creyente. Entonces vamos a entender, es natural de un creyente que ha recibido al Espíritu Santo el desear buscar más de Dios, el desear aprender más de la doctrina, o sea, es decir, bueno, yo ya me metí en esto, voy a averiguar, voy a aprender más sobre cómo es que debo vivir de aquí en adelante. Ahora, pero entonces dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a desglosar todo esto. Primero que nada, vamos a encontrarnos que dice que ellos perseveraban unánimes en la doctrina. ¿En cuál doctrina? La de los apóstoles. Esa es una referencia crucial. Nada en la palabra del Señor está puesto por el azar. Es la palabra de Dios, así que tiene un propósito. Es la doctrina de los apóstoles. Por eso es tan delicado cuando nosotros hoy en día, y yo quiero ser claro una vez más en esto, una cosa es que en una denominación le digan a alguien apóstol porque de alguna manera le están diciendo apóstol porque es una especie de coordinador de muchos pastores y entonces hayan decidido usar ese nombre, pero no podemos bíblicamente llamar apóstol de Jesucristo a alguien que se pase de los 12 apóstoles y Pablo. Nadie más allá. A mí alguien me puede invitar a una iglesia a predicar y puede decirme, uy, pastor, pero tú predicas una palabra como parece apostólica. Y yo puedo decir, bueno, gloria a Dios si la palabra le pareció una palabra de tipo, de carácter apostólico, pero yo no soy apóstol. ¿Pero usted qué es? No, pues, a la luz de la palabra de Dios, yo soy pastor porque tengo la función de pastorear, pero finalmente recordemos que incluso los apóstoles
cuando llegue el momento de entrar al reino de Dios, Jesús a todos nos va a decir buen siervo. No dice buen pastor, buen evangelista, buen profeta, grandísimo apóstol, exaltado arcángel, no. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, básicamente es, en la función que yo te puse, ¿lo hiciste bien o no lo hiciste bien? ¿Lo sacaste del estadio, fuiste excelente o fuiste mediocre? De eso se trata. Ahora, cuando dice entonces perseveraba en la doctrina de los apóstoles, mire lo peligroso que es cuando hoy en día le están diciendo apóstol a una persona y apóstol a la otra. Porque si a mí me dicen que X pastor fue nombrado por Jesucristo como apóstol, ese apóstol, bíblicamente, entonces yo tendría que aceptar que ese apóstol me puede añadir doctrina. Y yo la tengo que aceptar, ¿por qué? Porque la Biblia dice que los cristianos perseveran en la doctrina de los apóstoles. Antier mi esposa puso un canal de estos cristianos que hay, ahora hay varios, y un pastor estaba dando un mensaje y mi esposa, yo miré este predicador porque es un predicador que ya yo les he contado que no nos parece para nada. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué estás viendo? Y me dice, no, es que hace tantos tiempos, meses que no vemos, que quiero ver si de pronto ya cambió su corriente, no digamos doctrinal, su corriente financiera, más bien. Y es uno de estos hombres que hoy en día la gente le dice, el apóstol fulano de tal, el apóstol sultano de tal. Y empieza a decir y empezó a coger un versículo de Apocalipsis, luego se fue a otro pedacito chiquito de Jeremías y luego otro pedacito chiquito de otro profeta, no me acuerdo, versículos fuera de contexto, y dijo, mire, la palabra de Dios nos enseña de que hay tiempos. Y le dijo a Israel en la profecía de Jeremías que Israel, tú has sido juzgada porque no reconociste el tiempo de tu visitación. Una palabra cierta que está en la Biblia, pero que está en el contexto en que a Israel se le juzga porque cuando llegó Jesús a predicarles y a mostrarles el camino, la verdad y la vida, ellos lo rechazaron y lo crucificaron. Pero este pastor, este hombre, coge ese versículo y dice, mire, Dios a veces nos señala tiempos para nuestras bendiciones y si nosotros no lo sabemos reconocer, somos juzgados. Imagínense sacar ese fragmento para justificarlo. Entonces dice, yo recibí una palabra de que van a empezar tiempos de bendición para personas, y empezó a decir, gente que ha estado tocando puertas durante 4 años, ahora se les van a abrir, los van a empezar a llamar para el trabajo, o sea, todas esas cosas mágicas que tratan de vendernos, ¿cierto? Y entonces empezó a hablar y hablaba y hablaba y hablaba y todo sonaba muy bonito, y luego dice, pero claramente también la palabra nos enseña que para que entremos a esos tiempos hay que activar esos tiempos, así que llame ya mismo y mande su ofrenda y no sé qué, para activar por su acto de fe. Entonces uno dice, definitivamente, ahora, pero si yo creo que es un apóstol, entonces yo diría, ¿qué cosa? Eso es verdadero porque es que es el apóstol y él me está enseñando doctrina apostólica. Y entonces se vuelve incuestionable. Y es que este es el propósito que uno suele entender en todas estas personas que están colocando nombre y renombre y contrarrenombre. Ya las cédulas, si le pudieran cambiar el nombre, yo no sé cuántos adjetivos aparecerían antes de fulano de tal. Es impresionante. Pero entonces esto es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, por eso nosotros tenemos que decir en qué debe perseverar o en qué se debe fundamentar tu conocimiento cristiano y el mío, en la doctrina de los apóstoles. ¿De cuáles apóstoles? Los del Señor Jesucristo, los que caminaron con Él, los que fueron discipulados por Él, los que fueron entrenados y comisionados por Él. La iglesia cristiana se levanta sobre el fundamento de los apóstoles y de ahí en adelante a nosotros nos ha tocado sobre edificar o simplemente, como decía un pastor en Bogotá, un pastor amigo, él me decía, nuestra labor es que en un momento dado de nuestra vida recibimos la antorcha, continuamos con ella y cuando se nos está acabando el tiempo de nuestra vida, asegurarnos de haber pasado la antorcha a la siguiente generación. ¿Es clara esa idea? Entonces, yo recibo la antorcha, yo fui educado en el cristianismo, yo prediqué la palabra y lo que yo estoy haciendo es pasar
la antorcha. Cuando el Señor me llame a su presencia, que la antorcha no me la encuentre en mi mano como el de la parábola, escondida, enterrada, sino que yo haya multiplicado aquello que me fue comisionado, ¿ya? Pero yo no voy a agregar nada. Así que lo primero que vamos a entender es que la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Pues la verdad recibida a través de la persona de Cristo. No es otra verdad. No es otra verdad. Hay pastores, y esto también lo hablaba ayer con mi esposa particularmente, hay personas que andan predicando y que andan diciendo que tenemos que buscar que los tesoros escondidos del reino, que tenemos que andar buscando los misterios que están escondidos en la palabra. Pues déjeme decirle, los misterios del reino, las cosas ocultas del reino, siempre son pasajes que se refieren al Antiguo Testamento. Y adivinen el Antiguo Testamento a qué se referían siempre los profetas cuando hablaban de los tesoros del reino, las cosas secretas del reino y las maravillas del reino. El reino de Jesús. Amén. Jesús. ¿Cómo podría ser yo tan atrevido? Imagínense, yo pongo este ejemplo, que nos encontráramos con el apóstol Pedro hoy en día y Pedro dijera, ¿y qué estás haciendo? Y yo le dijera, aquí meditando en la palabra, buscando los tesoros escondidos. Y él me dijera, vení, ¿cómo así? ¿Cuáles tesoros escondidos? Yo no sé, me dicen que hay unos tesoros escondidos en la palabra. Dice, pero es que luego ya no conociste a Jesucristo, el Salvador. Dios mismo caminando entre la gente, diciéndoles cómo llegar al Padre. ¿Y estás buscando tesoros escondidos? O sea, ¿me estás diciendo que Jesucristo no te alcanza? ¿Me estás diciendo que Jesucristo, Dios mismo revelado a los hombres, no te es suficiente? Miren la blasfemia que hay detrás de yo andar diciendo, es que encontré un secreto, encontré una clave para la prosperidad financiera que no la habíamos visto antes. Es que mire, la razón por la que usted no ha sido sano de su enfermedad es porque mire que es que encontré un tesoro escondido, un misterio. En el Salmo tal. Yo no estoy diciendo que el Salmo tal no hable sobre sanidad, pero es que todo eso fue revelado en la persona de Jesucristo. Mire la cantidad de cosas en las que nos hemos desviado como cristianos por no seguir la doctrina de los apóstoles. Entonces nos empezamos a meter en, el Señor le reveló a no sé quién, no sé en dónde, que es que sobre las ciudades hay unos monumentos que hay que destruirlos y no sé qué, Imagínense los problemas tan tremendos. En 1 Corintios capítulo 8 lo pueden buscar, no recuerdo el versículo ahora exactamente, pero cuando Pablo habla acerca de lo sacrificado a los ídolos, recordamos ese estudio que hicimos sobre Corintios. Cuando Pablo habla sobre eso, Pablo dice claramente de parte de Dios, dice algo, no recuerdo ahorita, es algo que me llegó ahorita para aclarar la idea, después les traigo el versículo exacto, pero Pablo dice abiertamente, los ídolos nada son. Los ídolos nada son. Y uno a veces se la pasa dañándose la cabeza pensando que en Cristo Rey hay un demonio, un hombre fuerte que opera sobre la ciudad y que no sé qué. De pronto sí es verdad, de pronto sí hay un hombre fuerte, de pronto Satanás sí opera de una manera organizada, no lo sabemos. Pero si conocer eso hubiese sido supremamente importante, Jesucristo mismo en sus 3 años de ministerio no nos lo habría indicado. Pero él, ¿qué fue lo que nos indicó? Él nos dijo, si tu fe fuera como el tamaño de un grano de mostaza, podrás decirle a este monte, trasládate de aquí para allá, y se trasladará, porque para ustedes nada será imposible. Pero cuando nosotros empezamos a irnos por pseudo revelaciones y cosas que a alguien le mostró, que en un ayuno, que tuvo una visión, ¿qué dijo el apóstol Pablo sobre estas cosas? Si alguien les revela un evangelio distinto a este, el tal sea anatema. Entonces, si a mí alguien me dice, es que me soñé, es que tuve una visión y un ángel me explicó que es que había que reprender, yo no sé qué cosa, como decía un pastor en México el otro día, decía, no, espíritu de narcotráfico.
espíritu de narcotráfico. Y entonces dice que un pastor le decía, ve, ¿verdad que en tu ciudad hicieron una jornada en el estadio, una gran vigilia y reprendieron espíritu de narcotráfico? Sí, reprendimos espíritu. Pues mira que como que lo reprendieron y lo ataron, pero como que se desató porque esta mañana en mi ciudad, no en la tuya, como que se mandó, como que lo trasteaste de ciudad, porque esta mañana en mi ciudad hubo un montón de escándalos a nivel de narcotráfico. Y dice, no, ese no es el problema es que hay desigualdad social, los cristianos no estamos siendo luz, los cristianos no estamos haciendo bien nuestro trabajo, no estamos educando a la gente, no estamos predicando suficiente, entonces la gente se va por la ruta fácil de la violencia, del hurto, etcétera, etcétera. Pero entonces imagínense, nos metemos en misticismos y ¿eso de qué nos aparta? De la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Conocer a Cristo. Porque es que ser cristiano significa yo soy el pequeño ungido, es decir, yo sigo a Jesucristo que es el ungido. Cristiano significa pequeño ungido, que es básicamente que yo sigo al ungido, yo sigo a Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo que había que hacer? Predicar el evangelio. Él no dijo, métete a hacer un estudio de guerra espiritual, métete a hacer no sé qué. Todo lo que nosotros necesitamos está revelado en la palabra del Señor. Todo está revelado en la palabra del Señor. Pablo nunca se puso a decir, estudien la organización demoníaca. No, Pablo dijo, pónganse toda la armadura de Dios y estén preparados para enfrentar, ¿qué cosas? Pues las cosas que ocurren cotidianamente y que sabemos de que hay un enemigo que nos ataca desde lo espiritual, pero también nos dijo, no lo menosprecien, pero tampoco nos dijo, estén dándole cacería. ¿Entendemos todo esto, cierto? Así que tenemos entonces que entender que a través de la doctrina de los apóstoles es que nosotros vamos a tener tres cosas que necesitamos. ¿Cuáles son esas cosas que la doctrina de los apóstoles nos va a dar? Nos va a dar el fundamento para nacer a la nueva vida en Cristo. Nos van a proveer, el estudio de la doctrina nos va a proveer crecimiento. Y por el crecimiento va a llegar la madurez. ¿Qué le decía Pablo a esta iglesia también? A Hebreos, ustedes debiendo ser ya maduros, todavía me está tocando darles leche materna. ¿Qué había pasado con ellos? No habían perseverado en la doctrina. Una cosa que pasaba en la iglesia de Corinto, por ejemplo, que ellos seguían haciendo la Santa Cena, pero la hacían de manera indigna, es decir, se habían desviado del verdadero propósito, no habían perseverado en la sana doctrina, en la manera correcta o en el propósito correcto de la Santa Cena. Bien, ahora, también dice la palabra que ellos no solo perseveraban en la doctrina, sino en la comunión. Comunión no es otra cosa que compañerismo. Y recordemos, estamos hablando de todas aquellas cosas que a la iglesia cristiana le deben ser naturales. Que el hermano tal que vamos a visitarlo, qué pereza. Que tiene una actividad que nos invitó, no, el compañerismo debe ser algo natural de la iglesia. A mí me encanta cuando yo cada semana me doy cuenta, no, es que llamé a la hermana tal, es que cuando me cuentan algunos de ustedes, es que llamé a la hermana tal, llamé a sutano, es que me di cuenta que es sutano, y se están todo el tiempo comunicando, porque el compañerismo debe ser algo natural del cristiano. Ahora, dice después, comunión unos con otros y partiendo el pan. Partiendo el pan es una referencia exclusiva para decir que gozaban de la Santa Cena. La Santa Cena. Cuando los primeros cristianos se reunían, habituaban celebrar la Cena del Señor. En otras palabras, tener un acto de comer pan y comer vino en el que recordaban, si estamos aquí y si tenemos la posibilidad de ser salvos, es gracias a que su cuerpo fue molido, representaba el pan, y en su sangre se selló el nuevo pacto por el cual somos aceptos delante del Señor. Todo el tiempo conmemoraban eso. Nunca olvidaban el propósito del sacrificio del Señor. Ahora,
También dice que perseveraban en las oraciones. ¿Qué significarán las oraciones? Si perseveran en oraciones o perseveran en orar. Pues básicamente tenemos tres tipos de oración. Uno, la oración individual, la que cada uno de nosotros puede hacer, ¿cierto? En voz bajita o en su mente. Pero como estamos hablando de comunión, significa que oraban juntos, oraban al mismo tiempo. Lo que significa que también podían tener oración común. Es decir, vamos todos a tomarnos de la mano en este momento y vamos a orar por la salud de tal persona. Vamos a orar porque necesitamos más provisión para el hermano Pablo que se fue de viaje evangelístico. Vamos a mandarle ofrenda. Vamos a orar juntos para que el Señor lo cuide, lo proteja y nos dé provisión para mandarle a él. ¿Estamos entendiendo, cierto? Entonces, esas son las oraciones. Así que en todas estas cosas, imaginémonos esto. ¿Tendrá algo de malo entonces que un día alguno de ustedes por la distancia de pronto llame a algo otro y le diga, hermana, la llamé porque quiero que oremos juntas un momento, oremos juntos un momento? ¿Habrá algo de malo en eso? No, por el contrario, va a ser algo muy, pero muy bueno. Hermana Jenny, la llamo porque sentí del Señor, estaba orando por usted, estaba orando por todas las personas de la iglesia y pensé, bueno, si voy a orar por la hermana Jenny, ¿por qué no la llamo un momentico y oro junto con ella por el teléfono? ¿A cuántos les gustaría recibir una llamada de oración? Amén, magnífico. Y eso es compañerismo, eso es compañerismo. Muy bien, por allí nos podemos extender muchísimo. Ahora, vamos a aclarar a qué se refiere con que tenían en común todas las cosas y con que vendían sus propiedades. Bien, cuando dice tener en común todas las cosas, no significa que desaparecía la propiedad privada. Muchas veces se tiende a pensar que se refiere a que entonces yo tengo mi carro, entonces yo lo vendo y le reparto la plata, si lo vendo en 7 millones y tengo 7 hermanos, lo reparto de a millón a cada uno. O sea, no. Lo que significa tener en común todas las cosas es que ellos abandonaron todo egoísmo y todo el tiempo se estaban dando la mano a partir de las cosas que tenían. Ejemplo, yo tengo a mis suegros aquí y hay algo que yo me gozo mucho con ellos y es que uno les puede llegar a ellos cualquier día, a cualquier hora, y ellos siempre le ofrecerán a uno algo de comer. Y si yo le digo a mi suegra, necesito dormir un ratico, claro, bien pueda, acuéstese. Es más, yo no pregunto, allá hay una cama y yo me voy acostando en esa cama. ¿Por qué? Porque yo siento que eso está allí para cualquiera que lo necesite. Es cuando mi hermana, estamos en Jamundí y me dice, ve, es que tengo pico y placa y necesito ir a hacer una diligencia. Y yo le digo, tranquila, coge el carro. Aunque el carro es mío, ella es la que lo está necesitando. Y entonces, ¿qué ocurre? Las cosas las tengo en común. Entonces yo no ando diciendo, no, de malas, ¿quién lo manda a no tener carro? Tener las cosas en común es eso. Ahora, ¿por qué sabemos de que esa es la razón? De que las cosas las tenían al servicio los unos de los otros. Porque el versículo 45 después nos dice, vendían las cosas. O sea, si las tenían en común, ¿cómo las iban a vender? Es que tengo mi casa en común con los hermanos, pero ya no porque la vendí. Y no hay ningún registro histórico de que los primeros cristianos todos se hubieran comprado un gran lote en Galilea y se hubieran ido a vivir todos dentro de un lote que todos compraron. O sea, no. Eso hubiera estancado el crecimiento de la iglesia. Ahora, ¿qué significa entonces que vendían las cosas? Significa que cuando alguien pasaba necesidades, por eso dice, y repartían según la necesidad, que cuando habían necesidades, entonces ¿qué hacían? Si hacía falta vender algo para poder solventar la necesidad de alguien, lo hacían. Si uno de mis hijos tuviera que pasar para una cirugía, un procedimiento muy grave, muy importante, y el médico me dijera, la operación vale 6 millones de pesos y yo no tengo de más que echar mano sino de vender el carro para poder conseguir la plata, ¿será que yo no lo vendería? Claro, lo vendería, porque es en ese momento la necesidad. Por eso vemos más adelante en la historia de Ananías y Zafira que ellos venden una heredad, es decir, venden una propiedad, y cuando el Espíritu Santo le revela a Pedro lo que ellos habían hecho,
¿qué les dice Pedro? Ustedes podían haber dicho, mire, vendimos la propiedad en 100 millones de pesos y queremos dar 30 para la obra del Señor, los 70 son para nuestras propias cosas. Y Pedro, ¿qué les dice? Si ustedes hubieran hecho eso, nadie les habría dicho nada. Habrían obrado bien porque habían decidido ofrendar una parte. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Que ellos mienten para quedarse con una parte. O sea, nadie les estaba diciendo, es que tienen que dar todo. Tienen que dar todo. Era una mentira. Entonces, nosotros podíamos simplemente, cuando nosotros decimos, hermanos, hay un hermano pasando necesidad, vamos a hacer una tamaleada para ayudarle a conseguir el dinero para tal cosa. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos vendiendo cosas para obtener recursos. Y eso es sumamente importante, ¿por qué? Porque mire que hay personas que siguen malinterpretando y dicen, por ejemplo, que entonces en las iglesias hacer actividades para recaudar fondos es no confiar en Dios. ¿Ha escuchado? Que eso es no confiar en la provisión de Dios. No, pues si a esa nos vamos, entonces no trabajemos, porque entonces Dios proveerá. Pero yo tengo que trabajar. Hacer una venta para conseguir dinero es trabajar. Y es correcto. Es trabajar. Y es confiar en que Dios proveerá a los compradores, proveerá el dinero para esas personas, y es obtener dinero limpiamente. Muy bien. Pero vamos especialmente, y allí quiero enfatizar, versículo 46. Perseverando. Correcto. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Una idea errada de los primeros cristianos es que dejaron de ir al templo. Los primeros cristianos eran principalmente judíos, principalmente. Recordemos que ahí en Pentecostés, pues muchos llegaron de muchas partes del Imperio Romano. Algunos serían judíos que estaban en otras tierras, otros serían gentiles. Pero en este caso nos hace una referencia a judíos que aunque se convirtieron a Cristo, siguieron su cultura. Es decir, siguieron yendo al templo. El judaísmo tiene, no sé, bueno, voy a decir tenía, porque no sé si en la actualidad lo maneja, pero el judaísmo tenía 3 momentos de oración al día. La hora tercera, la hora sexta del día y la hora novena. Es decir, las 9 de la mañana, las 12 del día y las 3 de la tarde. Eran momentos donde, así como uno en la actualidad, de pronto en Colombia uno dice las medias 9 o las medias tardes o el entredía, y que eso es como una cosa que en algunas partes es como algo sagrado, ya es la hora del entredía, ¿cierto? En el colegio ya es la hora del descanso para que coman alguito. En el judaísmo ya es la hora novena, momento de pausar para orar. Cuando Daniel, entonces, la Biblia nos dice que tenía por costumbre orar 3 veces al día, ¿Daniel era alguien excepcional o era simplemente un judío juicioso? Era un judío que estaba siguiendo fielmente su tradición, tal como cuando la palabra dice que él decidió abstenerse de comer de lo que comía el rey. ¿Qué estaba haciendo él? Siguiendo su dieta judía. Él siguió comiendo frutas, carnes de animales que no fueran inmundos, frutas, verduras y agua. O sea, básicamente él dijo, no me voy a contaminar, voy a seguir con mi dieta israelita común y corriente. Entonces ellos tienen estas 3 horas para orar. Y algunos de ellos, de acuerdo con este texto, ¿qué estaban haciendo? Iban a orar ¿a dónde? Al templo. Seguían yendo a orar al templo. Pastor, entonces, ¿qué? ¿Tenemos que construir un templo? No, nosotros somos el templo. Pero para nosotros va a simbolizar algo muy importante. Y es que yo voy a perseverar en oración, en predicación de la palabra y en estudio de la palabra, donde quiera que yo vaya. Mire, hoy en día nosotros tenemos muchos cristianos que por andar persiguiendo doctrinas judaizantes andan pensando que hay que ir a un lugar especial para orar. Y que Dios escucha mejor si uno está en el templo o en el local, porque esa es la casa del Señor. Cuando Jesucristo dijo, cuando ustedes vayan a orar, entren en su habitación
en privado y ahí de rodillas en la presencia de tu Padre vas a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús no habría dicho vayan al local, vayan al templo, vayan a la casa del Señor, pero Él dijo no, allá donde usted está, lo importante es que su oración, que usted tenga un momento de oración privada, un momento de oración en solo con Dios. Así que cuando nosotros vemos que ellos iban al templo a orar, ellos estaban siguiendo su cultura. Pero dígame una cosa, si ellos estaban yendo al templo del Antiguo Testamento, pero eran de Jesucristo y estaban perseverando en la doctrina, significa que en el templo, ¿con qué personas se estaban encontrando? Con los escribas, con los fariseos y con los judíos, vamos a llamarlos judíos ortodoxos, es decir, con judíos que no se habían convertido a Cristo. Ahora, imagínense entonces cómo era para un cristiano de origen judío estar en el templo orando, tener al lado orando a un judío ortodoxo, y el judío ortodoxo escuchar que el que tiene al lado terminaba su oración diciendo: en el nombre de Jesús, amén. O imagíneselo diciendo: Jehová, Dios grande que tú estás en los cielos, gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mis pecados y lo resucitaste para que yo pueda entrar libremente al trono de la gracia. Imagínese eso. Y nosotros hoy en día nos da temor a veces bendecir nuestros alimentos en el comedor en el momento del trabajo. Estamos en el restaurante, en el sitio de trabajo, y llegamos y empezamos a cucharear porque es que no voy a orar delante de mis compañeros de trabajo. O estamos en un restaurante y no oramos por los alimentos. O nos vamos a ir de un lugar y no bendecimos y no reflejamos a Cristo. Cuando dice que perseveraban en la doctrina, pero que perseveraban en la oración en el templo, está diciendo testificaban de Cristo en su trabajo y en todas las cosas en las que eran parte de la cultura. Mire que eso es una revelación grande, porque la tradición religiosa nuestra lo que nos enseñó fue que para yo poder consagrarme al Señor me tengo que apartar de la cultura. Como que me tengo que apartar, como que entonces no puedo tocar. Y entonces no voy al cine porque es que no me voy a sentar en silla de escarnecedores. No voy a ir al estadio porque es que allá hay muchas groserías y allá se han sentado delincuentes. Entonces, como decía un pastor, entonces va a tocar andar con una sillita plegable para todas partes, ungirla y yo siempre llevarla para poder sentarme en ella. Cuando la palabra lo que nos enseña es ser luz en medio de las tinieblas. Yo siempre me acordaré, mi papá, unos adventistas iban a la casa a ver los partidos de fútbol del Nacional en la Copa Libertadores. Y mi papá en ese tiempo tenía la boca bastante suciecita de palabrotas. Y entonces cuando hacían un gol o cuando había una jugada o no sé qué, mi papá salía con la grosería por delante. Ese hijo de tantas árbitro. Pero los hermanos adventistas que estaban allí de una se levantaban y decían: ay Dios, bendice ese árbitro, dale sabiduría Señor, mira que está pitando mal, haz tu justicia. Y con el tiempo uno veía que mi papá a veces se iba a levantar a soltar una grosería y llegaba y empezaba a ponerse freno porque le daba pena con ellos. Pero ellos básicamente empezaron a llenar de luz la vida de mi papá en una actividad como esa. Y entonces mi papá ya no decía: hijo, qué golazo tan hijo, sino que ¡guau! Gloria a Dios por ese gol, qué golazo. Y empezaba a bendecir, porque mire que eso es. Pero otras personas dirían: no, allá están viendo fútbol, yo no voy. Allá están viendo fútbol, yo no me voy a ir porque eso es un ambiente lleno de groserías. Lo que pasa es que si uno está pensando en que el otro me va a contaminar, yo estoy diciendo que lo que yo tengo es débil comparado con lo que el otro tiene. Por eso el Señor dice: conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Eso es un llamado al carácter. Eso es un llamado al carácter. Pero si yo creo, no, yo no voy a ir allá porque me contamino,
yo estoy diciendo lo que ellos tienen es más fuerte y más poderoso que lo que tengo yo. En estos días allá en el trabajo les comenté, se alborotó un demonio en una habitación y las muchachas de esa habitación, las jovencitas que dormían en la habitación estaban asustadas y uno de los líderes estaba, ¿qué hacemos, doctor Francisco? ¿Qué hacemos? Y yo dije, pues camine y vamos a orar. ¿Y no te da miedo? Y yo, ¿y por qué me va a dar miedo? ¿Usted no me había dicho que usted también es creyente? Me dijo, sí, yo soy creyente. Y yo, entonces, ¿quién es más fuerte? ¿El que está usted o el que está en esa habitación? Y me quedó mirando a este compañero y me dijo, pues sí, ¿no? El más fuerte es Dios. Y yo le dije, entonces camine, que ese demonio o lo que haya allí no se va a ir por la fuerza suya o por la fuerza mía, sino por la fuerza del que va con nosotros. Entonces camine. Y fuimos y oramos y gloria a Dios. Muchachas durmieron bien esa noche y las noches siguientes. Gloria a Dios. Entonces mire la importancia de uno entender que aún ellos seguían perseverando en el templo, inmersos en su cultura, pero eran testimonio a donde quiera que iban. Era notorio que ellos tenían cosas diferentes. Ahora, cuando dice que compartían el pan en las casas, cuando lo dice posteriormente, ya no se refiere a la Santa Cena. Una cosa es partimiento del pan, porque partimiento del pan, recordemos, es un acto de la Santa Cena. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Amén. Pero cuando dice que comparten el pan en las casas, ya hacía referencia sencillamente al hecho de que cuando se reunían, comían juntos. Compartían, llegó visita, vamos a hacer, entonces llegaba, Teresita, vinimos de visita, aquí trajimos el pan de 2000 para que usted ponga a hacer un chocolatico, no sé qué, ay, se quedan a comer y no sé qué, Lo más normal dentro de la iglesia del primer siglo, y eso lo especifica más que nada Corintios, es que era muy habitual para ellos que el día de culto, digamos el día de reunión, el día que se reunían en la casa de alguien, era un día muy largo, en el que predicaban la palabra, oraban juntos, pero comían juntos y se quedaban compartiendo y socializando todo el resto del rato. El problema en Corintios, paréntesis que hago allí, el problema en Corintios es que ellos después volvieron eso, unas fiestas supremamente mundanas, vulgares. O sea, ya no llevaron, ya llevaba, el que llevaba el vino para la Santa Cena, llevaba el vino y otras 4 botellas para tomárselas todas. Entonces ya empezó a darse borracheras, chismes, peleas, envidias, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que esta clase de cosas nos deben dar una idea de qué nosotros en la actualidad como Iglesia Nuevo Testamento estamos ya logrando y en qué cosas aún debemos trabajar, en qué cosas aún debemos trabajar. Finalmente, el versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Vamos a entender un par de cosas en ese versículo. La parábola del sembrador, que la estudiamos hace 4 semanas, nos enseña que el sembrador sale a tirar la semilla, pero dice la parábola del sembrador dada por nuestro Señor, que el sembrador sale, tira la semilla, regresa a su casa y duerme, porque él no tiene poder, no tiene autoridad sobre la semilla para que la semilla brote, para que la semilla germine. ¿Cuál semilla va a prosperar y cuál no? Dependiendo de en qué terreno caiga esa semilla. ¿Ven? Pero esa parábola, si algo nos enseña de una manera poderosa, es que solamente Jesús sabe cuál semilla cayó en buena tierra y cuál no, cuál prosperará y cuál no. El sembrador no lo sabe. El sembrador no lo sabe. Así que cuando el versículo 47 dice el Señor añadía, es el escritor Lucas, guiado por el Espíritu Santo, diciendo, nosotros como apóstoles y los nuevos creyentes, lo que estábamos haciendo en ese entonces era perseverar en la doctrina, compartir el pan, la Santa Cena, las oraciones, y teníamos favor unos con otros y con los no cristianos. O sea, teníamos favor también con el pueblo. Venga, Lucas, pero ¿y cómo hacían para que la iglesia creciera? ¿Qué estrategia estaban usando?
Y lo que él está diciendo, lo que Lucas contestó fue, mire, nosotros perseverábamos en la doctrina y evangelizábamos todo el tiempo de nuestra vida, cuando íbamos al templo, cuando íbamos al trabajo, en todas partes a donde íbamos, estábamos continuamente testificando de Cristo. En otras palabras, regando semilla, tirando semilla por doquier. Y en cierta manera lo que Lucas dice al final es, y el Señor añadía. Algunos decían, venga, yo quiero ir con usted, venga, enséñeme más, venga, ¿qué impide que yo sea bautizado? Otros decían, tengo mis dudas, y yo simplemente le seguía testificando, y el Señor añadía. Lucas nos enseña en Hechos de los Apóstoles, versículo 47, que recordemos que nuestra función no es convencer al otro, nuestra función no es jalarlo, nuestra función es predicar continuamente con la excelencia de Cristo en todas las cosas que hacemos, pero también con la predicación. Ojo, es una falsa doctrina cuando yo digo, es que mi testimonio por sí solo evangeliza. No, mi testimonio por sí solo no evangeliza. Lo que va a evangelizar es la gracia del Señor que hay en mí. Si yo hago las cosas con excelencia, pero la gente ve que además yo disfruto hacer las cosas con excelencia, ciertamente el Espíritu Santo puede tocar a esa persona para que me pregunte, ¿ve vos cómo haces? Pero en ese momento yo, ¿qué le tengo que contestar? Son cosas mías, pues mi Dios que es muy grande. No, ese es el momento para decir, claro, tú estás notando algo distinto entre tú y yo, que tú mantienes estresado y yo no. ¿Sabes por qué? Porque es que a diferencia de ti, yo tengo certeza de qué va a pasar con mi alma si muero. Yo se los he testificado, las personas a las que yo estoy discipulando, yo les estaba hablando las cosas de una manera frontal y están sucediendo cosas maravillosas en esas vidas. Alguno de ellos llegará a los pies del Señor, otros de pronto no, pero eso no me corresponde a mí saberlo. Me corresponde a mí orar, perseverar en la doctrina para dar cuenta de mi fe. Me corresponde a mí seguir en mi compañerismo, seguir en mi abundancia de fe, de gozo, de paz, de paciencia, en ese fruto del Espíritu. Pero entonces es el Señor el que añade. No es función mía empezarme a inventar una estrategia para que el Evangelio sea más atractivo, para que el Evangelio sea más entendible. Lo que a mí me corresponde es perseverar en la doctrina. Ya el Señor se encargará de poner en mí las palabras o el denuedo necesario para yo explicárselo a otra persona. Ayer le expliqué a alguien cuestiones doctrinales en la persona que estaba discipulando el día de ayer, y no sé cómo, yo fui pésimo para las matemáticas, para el álgebra en particular, pero terminé dándole ejemplos basados en el álgebra. Y la persona me entendió totalmente a partir del ejemplo de álgebra. Si alguien me hubiera escuchado diría, vos eras bueno en álgebra. Yo, no, para nada. Algo me quedó y en ese momento el Espíritu me trajo a colación ese recuerdo de algo de álgebra y a partir de allí expliqué algo. Pero finalmente el que le dio entendimiento a la otra persona no fue la suprema claridad de mi explicación, fue el Espíritu Santo que le dio la capacidad al otro de entender, y a mí me utilizó para dar un mensaje de una manera clara también. Pero eso es del Señor, no es mío. ¿Amén? Amén. ¿Qué va a significar todo esto? Vamos a acercarnos a la conclusión. Vamos a significar lo siguiente, y es que la primera iglesia fundamentaba su doctrina, sus tiempos de estudio, sus tiempos de enseñanza, se fundamentaban en el Padre Celestial como la máxima meta del cristiano. O sea, ¿cuál es la máxima meta de un cristiano? Llegar a la presencia del Padre. ¿Cuándo? Es decir, estamos en esta tierra, estamos bajo su presencia, pero llegar a ese momento de gloria en el reino de Dios y estar allá en la presencia gloriosa del Padre cuando lo podremos ver en plenitud. ¿Cómo perseveramos en la doctrina? Entonces ya sabemos, la doctrina del Padre. Pero para llegar al Padre, ¿a través de quién llego? Del Hijo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir.
Así que cuando los apóstoles dicen vamos a perseverar en la doctrina, cuando dicen hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, ellos están diciendo vamos a continuar reflexionando sobre la persona de Jesucristo, sobre sus enseñanzas, y vamos a aplicarlas a todas las áreas de nuestra vida y vamos a tener una relación personal con Él. Y entonces alguien dice, pero Jesucristo ya no está, Él resucitó y ascendió a los cielos. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos capacita? Entonces el tercer punto de perseverar en la doctrina de los apóstoles va a ser la persona del Espíritu Santo. Porque Pedro, lo vemos en el primer discurso, él dijo, cuando las personas le dijeron, ¿y qué tenemos que hacer? Él dijo, arrepiéntanse y bautícense a causa, recordemos la traducción original, a causa del perdón de pecados, y recibiréis el regalo o el don del Espíritu Santo. Dios dentro de nosotros, su Espíritu dentro de nosotros, que nos capacita para toda buena obra, nos guía, nos enseña, nos testifica continuamente de Cristo, nos ayuda continuamente a no desviarnos de su palabra. Entonces, el primer elemento que vamos a entender es la predicación de la doctrina, o la perseverancia en la doctrina va a ser la predicación alrededor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es un grave error. Una cosa es que una iglesia diga, la próxima semana vamos a dar un estudio acerca de principios de administración financiera a la luz de la Biblia. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer un campamento para parejas, para incentivar la unión marital, etcétera, etcétera. Gloria a Dios por ese campamento. Pero nunca esos campamentos o estos retiros o estos seminarios especiales pueden desplazar a la persona de Jesucristo y a la enseñanza de su doctrina. No se puede perder de vista, porque si no, ¿a dónde vamos a regresar? A que la iglesia se nos vuelve un centro de crecimiento personal. Se nos vuelve otra vez un sitio donde yo voy y salgo positivo. Y eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es un sitio donde la iglesia, la congregación es el sitio donde yo voy, recibo exhortación, recibo el llamado nuevamente al arrepentimiento y yo decido adorar nuevamente al Señor porque hoy he conocido más acerca del Señor, tengo un nuevo motivo para adorarle, tengo nuevamente renovados mis momentos, mi motivación para crecer, para adorarle, para levantar mis manos, para pulirme más en mi vida cotidiana, porque tengo más motivación que cuando llegué. Renovó mi pasión, se incentivó, se acrecentó, etcétera, etcétera. Así que lo primero va a ser, eso vamos a entender por predicación de la doctrina. Lo segundo que vamos a entender en conclusiones es la vida en comunidad, como comunidad cristiana, representa esencialmente tres cosas. La vida en comunidad cristiana representa tres cosas. Número uno, la Santa Cena. No podemos ser iglesia cristiana si no nos ponemos juiciosos con la Santa Cena. Es un mandamiento de parte del Señor. Es un mandamiento que no obedecerlo tiene consecuencias. Y en eso yo me estoy denunciando a mí mismo en mi negligencia sobre ese aspecto. La no realización de la Santa Cena, la no disciplina con este rito, el no ser consecuente con este rito, trae consecuencias. Porque Hechos nos habla y Corintios nos habla también de que cuando se toma la cena del Señor indignamente, eso puede acarrear enfermedad, muerte, no pérdida de salvación, no estoy hablando de eso, pero puede causar debilitamiento, enfermedad y muerte. Ahora, si eso causa tomarla indignamente, ¿qué puede entonces causar tomarla dignamente? Todo lo opuesto. Sanidad, restauración, ¿cierto? Si me produce cansancio tomarla indignamente o no tomarla, ¿qué me va a producir tomarla dignamente? Energía, fuerza, vitalidad, es decir, Dios va a bendecirme en mi salud, en la prosperidad de mi alma.
pero también continuamente yo voy a estar poniendo a cuentas mi relación con Dios. Ese es el propósito de la Santa Cena. Así que la vida en comunidad cristiana significa, debemos tener Santa Cena. Segundo, amor los unos por los otros. ¿En qué cosas se refleja eso? Tener las cosas en común, ayuda mutua, lo que estudiamos ahora, el partimiento del pan. A mí lo del partimiento, lo del compartir el pan, eso lo tenemos bien manejado, gracias a Dios. No tenemos problema para compartir alimentos en Nuevo Testamento, gracias a Dios. Pero qué maravilloso que los domingos se volvieran un día sin afanes y un día en el que pudiéramos compartir mucho más, que no estar como, ya es la hora de irme, ya tengo que irme. O sea, sería muy hermoso que pudiéramos llegar a ese momento, que pudiéramos tener esa provisión. Ayer cuando yo estudiaba todo esto nuevamente, yo decía, ahí sí volví como a anhelar la idea de un local, en el sentido de que el que se quiso quedar, se quedó. Si alguien se tuvo que ir a la 1 o se tuvo que ir a las 3, pues que se vaya a las 3, pero que si se quiso quedar conversando con los hermanos se pudo quedar, y que si quisieron comprar pan y gaseosa lo pudieran hacer, porque nadie les está diciendo, vea, ya vamos a cerrar, salga. Que alguien pudiera decir, eso es algo que tuvimos hace años en el Ministerio de Jóvenes en la Iglesia Ríos de Agua Viva, y es que terminaba el culto y siempre decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y todos los jóvenes empezábamos, vamos a ver una película, y inmediatamente empezábamos a sacar dinero de los bolsillos y empezamos a decir, vamos a hacer ¿qué? Arroz, huevos pericos, gaseosa, pan, y empezábamos a hacer comitiva. Y luego el pastor nos llamaba la atención, era porque, bueno, mañana no me vayan a llegar tarde al culto por haberse trasnochado. Porque es que nos trasnochábamos, o sea, mi esposa en ese tiempo no era mi esposa, pero inmediatamente decía, vamos a hacer algo, bueno, entonces llamaba a los papás, me voy a quedar hoy en la casa de Millerlán, madrugo, mañana después del culto me voy para la casa, porque el asunto era quedarse en esa vida, en comunidad, y compartir con los amigos, los hermanos en Cristo, era algo hermoso. Bien, y el tercer punto de la vida en comunidad, pues va a ser las oraciones. No podemos ser una iglesia cristiana si nos reunimos y no oramos. Porque es que si nos reunimos y no oramos, ¿qué diferencia estamos teniendo con el resto de la gente que se reúne? No es porque hay que ser distinto, no, es porque hay algo distinto en nosotros. Y si en este momento aquí en medio de nosotros está Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Qué hermoso poder hablar con Él. Pastor, ore por mí. Hermana tal, ore por mí que he estado desanimado. Pastor, ore por mí que he estado pasando esta situación. Hermana, hágame un favor, ore por mí que... Oraciones. Poder yo salir, la prédica de hoy no me habló en nada a mi situación personal. Bueno, gloria a Dios por todas las otras cosas que me enseñó acerca del Señor, pero hubiera querido que me ministrara de una manera personal en mi necesidad. Hermana tal, es que tengo una necesidad especial. ¿Puede orar por mí, por favor? Y si esa persona le impone manos, adivine las manos de quién son las que están sobre usted. Las manos del Señor Jesús. Maravilloso regalo. El tercer elemento de una iglesia cristiana es que estas personas que se dicen cristianas van a desarrollar o reflejar su vida cristiana en la vida cotidiana, es decir, van a evangelizar con palabras y con hechos. ¿Amén? Y el cuarto elemento, finalmente, es que vamos a desarrollar confianza en que es el Señor, su identidad. Es la iglesia cristiana, la presencia de Cristo con todos nosotros y alrededor nuestro, y para con la gente que aún no cree en Cristo. Es decir, nosotros como cristianos vamos a ser quienes a través de estas acciones vamos a estar reflejando al mundo el amor de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, mis seguidores, en que se amen los unos a los otros. No hay amor más grande que este, dar la vida por los amigos. ¿Qué es dar la vida por los amigos? ¿Esperar a que mi amigo esté a punto de morir para yo dar la vida por él? No, es también cuando yo pongo al servicio de mi hermano mis recursos para que él también sea prosperado, para que no le falte, ¿Qué hicimos con el hermano Gabriel hace un par de semanas? Reunimos de nuestros recursos para darle a él en un momento de extrema necesidad, y ya les testifiqué la semana pasada la ofrenda que se recogió. Gloria al Señor. La gente pasará por allá afuera y dirá, qué grupito tan bonito, porque es un grupito.
pero es que la ofrenda que se reunió fue una ofrenda significativa comparado con el tamaño de congregación que somos. Pero del grupo, pero imagínense el regalo tan maravilloso que nosotros tenemos. Nosotros reflejamos al mundo a través de la iglesia que Cristo es verdadero. Así que allí lo tenemos: predicación del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Santa Cena, solidaridad, oración, testificar a Cristo y reflejarlo, y confiar en que el Señor hace la obra del crecimiento de la iglesia. Cuando usted diga, pero pastor, ¿por qué será que Nuevo Testamento no crece? ¿Por qué será que no llega gente nueva? ¿Por qué será que esto? ¿Por qué será que lo otro? Lo que tenemos es que preguntarnos si nosotros estamos a la medida de la iglesia y de la identidad que Cristo dejó. Yo pongo siempre este ejemplo porque me parece muy claro. Si yo a una silla le quito una pata, y ya no se los voy a preguntar, ya se los voy a decir directamente, si le falta una pata a la silla, ya no es silla. Parece silla, pero no es silla. Porque cuando alguien diga, ay, me voy a sentar, le falta una pata, no, esa ya no sirve, no me puedo sentar en ella. Si la silla hablara, diría, yo no puedo cumplir mi propósito. Yo estoy hecha para que se sienten en mí, pero nadie se va a sentar en mí porque estoy incompleta. Así que nosotros tenemos que pensar, pastor, ¿será que está faltando qué? ¿Será que es que no se está llamando a la gente? ¿Será que...? No, preguntémonos, ¿qué nos está faltando? De acuerdo al parámetro de la primera iglesia, a través de la cual el Espíritu Santo la dirigía plenamente y los apóstoles estaban dirigiendo doctrinalmente, y todos estos hábitos supremamente sanos. ¿Habrá algún hábito malo en eso que acabamos de estudiar? ¿Habrá algo difícil en eso? ¿Habrá algo complicado, extremo? ¿Habrá algo rarísimo? No. Si yo le leyera a alguien que no es cristiano, yo le dijera, mira que yo voy a un grupo, yo estoy estudiando en un lugar, estoy estudiando X cosa. Alguien me dice, mira que yo tengo ganas de estudiar inglés. Y yo le dijera, mira que yo estudio inglés con unos amigos. ¿En una academia? No, con unos amigos, los viernes por la noche. ¿Cómo así? ¿En dónde? No, pues mira, nosotros nos reunimos 6 de la tarde en la casa de un amigo, a veces en la casa de un amigo, a veces en la del otro, a veces en la del otro, pero siempre nos reunimos los mismos. Estudiamos un rato, uno de nosotros sabe más inglés que el resto, él es el que nos explica, de ahí nos ponemos a practicar, y de ahí usualmente nos ponemos a conversar, nos desahogamos de nuestros problemas, nos damos consejo mutuamente. Y cuando empieza a hacer hambre, hacemos vaca y todos comemos juntos. ¿A cuántos les anima a aprender inglés de esa forma? Está chévere, ¿cierto? Ahora, pastor, a mí no me interesa el inglés, a mí me interesa la mecánica. Imagine que yo le pintara un grupo de mecánica con esas características. Vamos a la casa de fulano, nos explica mecánica, luego entre todos nos aconsejamos sobre situaciones que estemos pasando, ponemos en práctica lo que aprendimos y reunimos plata y comemos. Y ahí nos da, la clase empieza a las 10 de la mañana y ahí nos dan a veces las 5 de la tarde. ¿Cuántos aprenderían mecánica de esa manera? Usted puede aprender mecánica, cocina, electricidad, lo que sea de esa manera y le queda mejor. Cuando uno está en la universidad y dice, vamos a reunirnos en casa de fulano de tal a estudiar, uno llega, saca los libros, pero antes de todo uno empieza, se saluda, conversa, y luego cuando uno piensa, todo el mundo está diciendo, bueno, vamos a pedir el arroz chino. Y luego uno estudiando y uno está leyendo, mira que, ay, ustedes sí se dieron cuenta de lo que le pasó a fulano, está enfermo, por eso no fue a clase ayer, ay, hay que llamarlo y no sé qué. Y cuando uno menos piensa, ahí es donde uno dice en la universidad, es que ese es mi grupo de estudio. ¿Les ha pasado? ¿Recuerdan eso algunos? En bachillerato también se da, es que ese es mi grupo de estudio. Esos son los compañeros con los que yo estudio. Y dejan de ser compañeros y con el tiempo vuelven amigos. Y con el tiempo algunos de ellos dicen, no, es que este man yo lo quiero tanto que para mí ya es mi hermano. Ahora, esa misma naturalidad, aplíquela aquí y tiene ni más ni menos que la presencia de Dios. Amén. Ni más ni menos que la presencia de Dios. Así que difícil no está. Difícil no está. Yo les invito a que tengan en cuenta, muy en cuenta esto. No esperen a que yo sea el que los llame o el que yo ore por ustedes. Están ustedes, impónganse manos. La palabra de Dios nos dice, oren los unos por los otros. Cristo está en mí tanto como está en ustedes. El Espíritu Santo está en mí tanto como está en ustedes.
Oren los unos por los otros. Pastores, que hace tiempo usted no dice que oremos los unos por los otros. Usted no necesita mi permiso para que alguien ore por usted. Pastor, pero es bueno que usted lo promueva. Ah, ok, de aquí en adelante les digo, cada que quieran que alguien ore por usted, dígale. Ya lo promoví. Amén. ¿Usted sabe que hay iglesias donde usted le tiene que pedir permiso al pastor para ir a visitar a alguien? Eso no pasa aquí. A mí me dice usted, pastor, ¿cómo le parece que nos estamos reuniendo con la hermana tal a orar? Gloria a Dios. Pero hay pastores que sí dicen, ¿cómo así se reunieron sin mi permiso? Por favor. ¿Cuál permiso? Están reuniéndose a orar. Bien, gloria a Dios. Ah, ya que me dé cuenta que están chismorreando en el grupo en vez de orar. Ah, ese día uno les llamará la atención. Pero no les va a prohibir reunirse. Bueno. Así que allí tenemos esta gran noticia. Hoy el que tenga necesidad, pídale al que esté ahí al lado suyo, hermano, ore por mí. El que quiera desahogarse con alguien, dígale a alguien con quien sienta que puede hacerlo y hable con esa persona. Si esa persona soy yo, pues obviamente también me busca a mí. Por supuesto, yo también soy hermano en Cristo. Pero tenemos nuestra identidad cristiana y yo estoy gozoso de saber que estamos volviendo. Ahí sí yo puedo decirlo como lo decía en otros momentos el que era nuestro pastor, volver a las sendas antiguas. No significa volver al judaísmo, significa mirar dónde fue que nos extraviamos y retomar el camino desde allí. Y evidentemente Hechos nos está mostrando cuál es el camino por el que debemos andar como congregación. Amén. Gloria al Señor por eso. Amado Dios, te damos gracias y te alabamos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, porque nos estás enseñando a ser tu iglesia, porque nos estás enseñando la identidad que debemos tener, nos estás enseñando a quitarnos una serie de estructuras que quizá heredamos de la tradición cristiana, pero que no le habíamos dado significado y simplemente seguíamos muchas cosas porque sencillamente así nos enseñaron. Pero qué hermoso, Dios, que tú hoy nos estás liberando, que todas estas semanas a través de la enseñanza nos has estado trayendo libertad, nos has estado trayendo una comprensión del verdadero sentido y de aquello que no es forzado, sino que en realidad es el fluir natural de tu iglesia. Gracias, Señor, porque si un día es tu voluntad que hayamos de volver a un local, seguramente ese local será un lugar donde se pueda reflejar una identidad verdadera, una identidad maravillosa, una iglesia sin el horario de salida, una iglesia con la posibilidad de que la gente llegue a cualquier hora a refugiarse, a descansar, a orar, pero también que pueda quedarse después de los horarios para compartir, para conversar, para hacer una siesta, para disfrutar de la compañía de los hermanos, y que sea ese lugar donde las personas en angustia puedan ir a buscar quien les apoye, quien les anime, quien les dé orientación en su vida, y esa orientación siempre sea que necesitan de la persona de Cristo como nosotros la hemos alcanzado. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo de servicio, y gracias porque a través de esta palabra se nos motiva poderosamente a tener contigo ese tiempo de alabanza, ese tiempo de adoración, ese tiempo de levantar las manos, de aplaudir y de darte gracias y de glorificarte con cánticos, porque tú verdaderamente nos has dado libertad. Hoy podemos entender y confirmar una vez más que ser cristianos no es una cantidad de leyes y de normas, sino que tu Espíritu en nosotros hace que vivamos una vida que a ti te agrade, y contra eso no hay ley. Solo se preocupan por la ley aquellos que están continuamente en su corazón sintiendo el deseo de infringirla. Pero aquellos que somos guiados por tu Espíritu Santo no tenemos que temer la ley, porque sabemos que nuestro comportamiento es de una manera natural, un comportamiento que cuida de los demás, un comportamiento que no se quiere pasar el semáforo en rojo, un comportamiento que quiere ser de admiración para otras personas, un comportamiento que quiere ser de testimonio para los demás. Gracias, Señor, porque en tu gracia hemos entendido que tenemos una mayor responsabilidad de santidad, de santificación, que los que aún están viviendo bajo la ley. Hemos entendido que tu gracia
no significa libertinaje, sino reflejar en verdadera libertad el ejercicio de una responsabilidad que fluye naturalmente del amor a Jesucristo y de la libertad y de la fidelidad a su palabra, a su llamado. Perseveramos en la doctrina de los apóstoles que tú escogiste. Ninguno de nosotros nos declaramos apóstol, sino que tú fuiste quien decretó quiénes eran los apóstoles, fueron a quienes les entregaste la doctrina, y sobre ese fundamento es que perseveramos y caminamos en esta vida de ser cristianos, en esta vida de ser tus seguidores. Gracias, Señor, porque hoy nos animas, nos exhortas, nos incitas nuevamente al arrepentimiento y nos llamas nuevamente a buscar poderosamente más de ti, no por obligación, sino por un deseo entrañable de estar cada vez más en comunión contigo. Te pedimos perdón, yo te pido perdón por la negligencia con la Santa Cena. Te pido perdón porque no había entendido su significado y hasta ahora lo empiezo a estudiar. Pero gracias, Señor, porque en todas estas cosas nos estás llevando a ser una verdadera iglesia a tu agrado, Señor. Te alabamos y te glorificamos y nos disponemos para cantar, nos disponemos, Señor, para testificar, nos disponemos, Señor, para adorarte con las ofrendas también. Nos disponemos, Señor, para ministrar a partir de abrazarnos, de orar unos por otros. Gracias porque en todo esto estás tú. Reprendemos y declaramos total sanidad sobre toda dolencia. Declaramos espíritu renovado en nuestros ánimos. Retomamos en el nombre de Jesús el carácter cristiano y retomamos la claridad de cuál es nuestra motivación. No nuestro ánimo, sino nuestro motivo para hacer todas las cosas con gozo, con excelencia. Gracias porque hoy retomamos la conciencia de que tú eres el que nos provee, de que tú eres el que nos da la fortaleza. Gracias, Señor. Guíanos a ser cada vez más personas de palabra como tú, Jesús, fuiste y eres de palabra. Que nuestras palabras sean sí y no. Y que cuando el sí sea sí y el no sea no. Y que podamos decir entonces, yo soy cristiano, soy fiel. Y las personas a nuestro alrededor puedan ver que verdaderamente nosotros somos excepcionales y quieran ser como nosotros, porque nosotros queremos ser como tú. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te glorificamos, Dios. Amén. Gloria al Señor.